Vamos a dar inicio, siempre siendo respetuosos, ¿verdad? Con el tiempo, ser puntuales sobre todo. Hoy tenemos la segunda ponencia. Esta ponencia nos va a hablar la ingeniera Fanny. Para algunos ya les dio clase de ingeniera Fanny, ¿verdad? Pero hay que conocer un poco más. La ingeniera Fanny es ingeniera agroindustrial. Es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y también cuenta con una maestría en Ciencias de los Alimentos en la Universidad de Costa Rica. Se ha desempeñado como asistente técnico de laboratorio para la carrera de Ingeniería Agroindustrial en el CURNO y ha colaborado como asistente en posgrados en Ciencias de Alimentos en Laboratorio de Química de Ingeniería de Alimentos y Planta Piloto. Y actualmente es docente de la carrera de Ingeniería Agroindustrial en el CURNO. Ella hoy nos va a hablar sobre la fibra dietética y las funciones y aplicaciones en la formulación de alimentos. Así que, bienvenida y todos atentos a sacarle provecho a esta interesante ponencia. Buenas tardes a todos. Gracias, Master Ever, por esta introducción. Necesito que me colabore para ubicarme con Teams. ¿Cómo comparto pantalla? Ok. Ahí donde le aparece el micrófono hay una flechita hacia arriba. Ok, ya la encontré. Ahí le da y luego compartir pantalla. Perfecto. Es que como les mencioné ayer, realmente yo no utilizo Teams, entonces me resulta un poco complicado, digamos. Muy bien. Como ya les mencionó el Master Ever, el día de hoy les voy a estar hablando sobre algunas funciones y aplicaciones interesantes de la fibra dietética en la formulación de alimentos. Para dar inicio, yo sé que muchos de ustedes ya han escuchado este término, fibra dietética. Posiblemente en televisión, posiblemente en alguna clase o posiblemente con algún amigo o amiga. Entonces, vamos a iniciar con una pequeña actividad en donde yo les voy a compartir este enlace en el chat y ustedes van a responder a esta pregunta que les planteo. Se responde de forma anónima, entonces no se preocupen por su privacidad. Lo que van a responder es ¿qué piensan cuando escuchan la frase fibra dietética? Puede ser una o dos palabras con que ustedes asocien este término. Entonces voy a proceder a compartirles el enlace en el chat. Vamos a ver. Auxilio, ingeniero Ever, no encuentro el chat. Ok, ahí a la par donde aparecen los participantes, ahí, no. Me dice mostrar participantes. Ok, ya lo encontré, creo. Vamos a ver. No lo encuentro. Permítanme. Voy a escribir y usted me contesta. Ok. Ahí le tuvo que haber llegado el chat. Vieras que no. Voy a dejar de compartir pantalla porque antes sí lo miraba. Vamos a ver. No, no me aparece. Entonces envíamelo al WhatsApp, yo lo voy a enviar ahí a los muchachos. Ok, mucho mejor. Sí, no sé por qué no me aparece. Vamos a ver.
Ok, ya está enviado. Y lo que deben hacer es ingresar y responder a la pregunta que les había mencionado, que es aquella primera palabra que ustedes piensan cuando escuchan la frase fibra dietética. Ya se los compartió el enlace. Ingeniero, ¿dónde compartió el enlace? Disculpe. Le tuvo que llegar al chat, ahí está ya. Lo encontraron, yo todavía no lo veo. No. Yo sí, en la parte de arriba, al par donde aparecen los participantes, hay como un circulito como de texto y ahí uno le da clic. En el otro, ingeniero, al par de eso. ¿Qué le falta esa a ella? Me parece ahí, solo tiene 2. Posiblemente no lo he actualizado, como casi no lo utilizo en realidad. Pero bien, la idea es que ustedes respondan a la pregunta para poder ir visualizando sus respuestas por acá. Ahí, ingeniero, donde le había dado los 3 puntitos, apareció una parte que decía burbuja de chat. Dice mostrar burbuja de chat. No sé si ahí será. Pero no me aparece. Ok, entonces ya tenemos algunas respuestas que nos dice parte comestible de las plantas. Ajá, correcto. Acelerar metabolismo, alimentos sanos, sustancias vegetales, alimento digerible, origen vegetal, correcto, salud y energía, metabolismo, etcétera. Con todos estos términos asociamos lo que es la frase fibra dietética, alimentos a base de vegetales, digerible, etcétera. ¿Por qué? Porque la mercadotecnia en los últimos años ha venido incorporándonos este término de fibra dietética en algunos alimentos y es parte de lo que les voy a estar compartiendo el día de hoy. Muy bien, todas sus respuestas están asociadas con lo que es este concepto de fibra dietética. Ahora vamos a pasar a entrar en materia con lo que traigo para compartirles el día de hoy. Todas sus respuestas estuvieron muy bien con respecto a lo que asociamos este término de fibra dietética. Vamos a iniciar con algunas definiciones importantes con respecto a este concepto. Y uno de ellos es el de la Asociación Norteamericana de Químicos de Cereales, quienes describen la fibra dietética como la parte comestible de la planta y algunos carbohidratos que cumplan con una condición, y esa condición es que este tipo de carbohidratos son resistentes a la digestión y absorción en el intestino delgado humano y que además pueden tener fermentación completa o parcial en el intestino grueso.
Entonces, dentro de los componentes de la planta y los diferentes carbohidratos, la fibra dietética debe cumplir con esta condición, que sea resistente a la digestión. ¿Qué nos dice el Codex Alimentarius? Explica un poco más y menciona que incluye todos aquellos polímeros de carbohidratos, hablamos de carbohidratos complejos, que contienen 10 o más monosacáridos y que no son hidrolizados, como habíamos escuchado anteriormente, por las enzimas del intestino delgado de los humanos. Y dentro de este concepto de fibra dietética, el Codex Alimentarius menciona todos aquellos polisacáridos, estos compuestos que se encuentran intrínsecos en los alimentos, propios de los alimentos. Además, aquellos polisacáridos que se pueden obtener de materia prima de alimentos que sean extraídos ya sea por medios físicos, químicos o con algunas enzimas para hidrolizarlos y comercializarlos posteriormente. Y además, en los últimos años se han desarrollado algunos polisacáridos sintéticos, siempre con estos fines, con los fines que vamos a ver a continuación. Para poder clasificar la fibra dietética, hay diferentes criterios. Por ejemplo, se puede clasificar de acuerdo a si es fermentable o no es fermentable a nivel de colon. Otra clasificación muy utilizada es de acuerdo a su hidrosolubilidad, es decir, si es soluble en agua o insoluble en agua. Entonces, dentro de la fibra dietética, la fracción que es insoluble en agua, estamos hablando de aquellos componentes de las plantas y, por ejemplo, la cascarilla, por ejemplo, en algunos procesos de procesamiento de cultivos, dentro de estos componentes, la lignina, la celulosa y la hemicelulosa tipo B, que por lo general son componentes de la pared celular de las plantas y de las frutas. Por otro lado, tenemos la fracción soluble, aquella fibra que es soluble en agua y que tienen diferentes funciones y aplicaciones tanto a nivel nutricional como a nivel de tecnología de alimentos. Dentro de esta fracción soluble tenemos la hemicelulosa tipo A y algunos otro tipo como las pectinas, las gomas, los mucílagos y otros polisacáridos. Además, aparte de esta fracción soluble de fibra, tenemos otras sustancias que, si bien no son fibras, sí cumplen con algunas funciones propias de la fibra. Entonces, dentro de esto tenemos la inulina, los fructooligosacáridos, el almidón resistente y algunos azúcares no digeribles que se han venido estudiando en los últimos años. Ahora bien, hablamos un poco sobre la clasificación, pero ¿dónde encontramos la fibra soluble naturalmente? Ustedes mencionaron al inicio que lo encontramos en los vegetales, en las plantas. Entonces, la vamos a encontrar en aquellos alimentos de origen vegetal y dentro de este campo tenemos muchísimas fuentes de lo que es fibra, tanto soluble como insoluble, en los cereales, en las leguminosas, en las frutas, verduras, nueces, semillas de oleaginosas, por ejemplo, la soya y las algas. ¿Y qué sucede? Como les mencionaba, a nivel de procesos, digamos, por ejemplo, en el proceso del café, por decirles un ejemplo, tenemos un residuo que es el pergamino del café. Y ese pergamino del café contiene esta fracción de fibra insoluble, por lo que podría ser o podría tener un campo de aplicación
aprovechando su composición química y sus propiedades como fibra insoluble. Con respecto a la fibra soluble, encontramos, por ejemplo, pectinas en las frutas, en los vegetales. Hay algunas gomas que se extraen de determinados árboles y plantas. Y en el caso específico de la linaza, por ejemplo, podemos extraer lo que son los mucílagos, que viene siendo, al ser soluble en agua, nos permite formar soluciones viscosas. Entonces, el mucílago lo vamos a ver ya con agua como una solución viscosa. Y que a partir de esto vamos a aprovechar o se aprovecha a nivel de tecnología de alimentos para determinadas funciones que veremos a continuación. Entonces, les mencionaba que se encuentra en diversidad de alimentos, desde los cereales, los productos de panificación, frutas, vegetales, etc. Incluso en algunas algas. Y a partir de estos, se puede consumir la fibra dietética consumiendo el alimento como tal, o bien realizando la extracción de la fibra y posterior comercialización, por ejemplo, como pectina, si se extrae la pectina de la fruta, en el caso de algunos cítricos ricos en pectina, o bien el caso de la goma arábica y otras gomas que se comercializan a nivel industrial. Ustedes mencionaron al inicio que asociaban fibra dietética con salud y con algunas propiedades benéficas a nivel del organismo. ¿Y qué sucede? Les mencionaba al inicio que la industria de alimentos ha venido en los últimos años aprovechando estas propiedades funcionales de la fibra en el organismo en el desarrollo de productos enriquecidos con fibra dietética. ¿Y cuáles son algunos de esos efectos benéficos o preventivos que nos ofrece el consumo de fibra dietética? Tanto fibra dietética soluble como insoluble. Tenemos que es benéfica en los casos de estreñimiento, tanto la fibra soluble como la insoluble. En los casos de diarrea tenemos una acción por parte de la fibra fermentable, principalmente la soluble, y otros padecimientos, por ejemplo, en colitis ulcerosa para prevención de diverticulosis, de cáncer colon rectal, y además es benéfico para prevenir enfermedades cardiovasculares y diabetes y colesterol. Hay una disminución en el colesterol cuando se consumen cantidades razonables o específicas de lo que es fibra soluble, y además ayuda a disminuir la glucosa postprandial y de esta manera se ayuda a controlar lo que es la diabetes. Claro, estos beneficios dependen mucho del tipo de fibra, de la fuente de la fibra, de la cantidad y de la frecuencia de consumo. Y es importante considerar que los beneficios se vienen dando bajo estos factores y considerando evitar el exceso, como en todo en la vida, ¿verdad? Que todo en exceso es malo. Entonces, se requiere ciertas cantidades para poder gozar de estos beneficios en el organismo. Ahora bien, ya hablamos un poco sobre esas propiedades funcionales. Y en la industria alimentaria, además de esas propiedades funcionales, también es posible aprovechar tanto las fibras dietéticas como algunos derivados para mejorar algunas características físico-químicas en algunos alimentos. Entonces, se utiliza, por ejemplo, para incrementar la capacidad de retención de agua. Además, tiene función como emulsificante, por lo tanto ayuda a incrementar las capacidades de emulsificación y formación de geles.
nos permite también modificar las propiedades de textura de los alimentos, aumentar la viscosidad dependiendo de la concentración y del tipo de fibra. En el caso de productos como el yogur, nos ayuda a evitar la sinéresis y además nos ayuda a estabilizar alimentos altos en grasa. Esto debido a su función como estabilizante de algunos tipos de fibra. Y en algunos estudios se ha visto también que hay un ligero y pequeño aumento de lo que es la vida útil en algunos alimentos en los que se ha utilizado este tipo de productos. Entonces, después de esa pequeña introducción en cuanto a algunas propiedades tecnológicas, podemos utilizar la fibra dietética y sus derivados en alimentos de dos maneras. La primera manera es como aditivo, cuando adicionamos pequeñas cantidades en las cuales lo que necesitamos es una propiedad tecnológica. Por ejemplo, aumentar la viscosidad en un determinado producto o posiblemente modificar alguna propiedad de textura. Y además tenemos el desarrollo de lo que son alimentos enriquecidos con fibra dietética, en donde sí se busca el componente funcional y todas aquellas propiedades benéficas para el organismo. Entonces, cuando hablamos de utilizar la fibra dietética como aditivo, nos referimos al uso, por ejemplo, en las primeras imágenes que mirábamos, veíamos un frasco de pectina. Entonces, a nivel industrial se comercializan por lo general este tipo de aditivos con base en fibra dietética. Entonces, en el Reglamento Técnico Centroamericano nos especifica algunos tipos de fibra que se pueden utilizar como aditivos alimentarios. Dentro de estos tenemos el agar, carboximetilcelulosa sódica, etc. Ustedes pueden ver la lista y dentro de estos tenemos diferentes funciones específicas de cada uno de estos aditivos. Entonces tenemos lo que son derivados de la celulosa, la carragenina, muchísimas gomas como la goma arábica, la goma tragacanto, la goma guar, la goma santana y otros derivados de celulosa y finalmente las pectinas. Entonces son muchísimos productos de fibra dietética que se incluyen como aditivos en lo que es el Reglamento Técnico Centroamericano. En general, después de analizar todas las propiedades o funciones que tienen en común los diferentes aditivos, podemos ver que se utiliza más que todo las gomas y las pectinas y los derivados de celulosa. Entonces tenemos una fracción soluble y una parte insoluble de fibra dietética. ¿Y cuáles son aquellas funciones más comunes dentro de estos aditivos? Se utilizan más que todo como agentes de carga, función como espesantes, como les mencionaba anteriormente, estabilizante en el caso del yogur para evitar la sinéresis. También hay algunos de estos aditivos que tienen función como espumante y como emulsionante para lograr estabilizar las emulsiones. En el mercado local podemos encontrar este tipo de aditivos en muchísimos alimentos. Les traigo algunos ejemplos para que ustedes puedan verlo, las diferentes etiquetas. Tenemos en el caso del yogur, que utiliza este yogur como espesantes, específicamente la pectina y la goma santana. También en el caso de la empresa Leide, en su crema pasteurizada, utiliza algunos estabilizantes como la goma guar, la carragenina y la goma de algarrobo como un espesante. Entonces podemos ir viendo que dependiendo del tipo de goma o de pectina,
se utiliza así para determinados fines. Ya se han hecho estudios en donde se demuestran diferentes propiedades, por ejemplo, que una determinada goma presenta una mejor propiedad espesante que otras, por ejemplo. Entonces, de acuerdo al tipo de alimento y al tipo de aditivo que necesitamos, así se escoge para implementarlo en lo que es la formulación. Este es otro caso de un helado Sarita. Creo que era de vainilla y piña, y fresa, y ellos utilizan como estabilizador y emulsificante algunas gomas. Por ejemplo, la goma guar, utilizan la carboximetilcelulosa y la carragenina. En el caso de cárnicos, podemos ver un jamón en donde utilizan como estabilizante y espesante la carragenina. Otros ejemplos interesantes es el caso de algunas malteadas que igual contienen en este caso un estabilizante, como lo es la carragenina, y hay también en el mercado algunos néctares que requieren aumentar un poco la viscosidad. Entonces, auxiliándose de estas propiedades de aumentar la viscosidad, se utilizan algunas gomas en la formulación de este tipo de productos. También otro ejemplo interesante es este batido que se llama adelgace, en donde contiene algunos componentes de fibra dietética. Por ejemplo, la hidroxipropilmetilcelulosa, la carragenina, tenemos la goma santán y posiblemente había otra por ahí, pero en este momento no recuerdo. Y en el caso específico de este batido, según recuerdo en la etiqueta, era una fuente o se podría considerar una fuente de fibra dietética, de acuerdo a la cantidad de este componente en su formulación. Ok, esta primera parte fue con respecto al uso de diferentes tipos de fibra dietética como aditivos alimentarios. Y aquí hablamos de pequeñas cantidades, por ejemplo, 0.1% de la formulación o 0.2%. Son pequeñas cantidades que el único objetivo es agregar una determinada propiedad, por ejemplo, aumentar la viscosidad. Ahora bien, cuando hablamos de productos o alimentos enriquecidos con fibra dietética, ya estamos hablando más allá de agregar una determinada propiedad tecnológica. Estamos hablando de ofrecerle al consumidor un beneficio a largo plazo o a corto plazo para su salud. Entonces, lo que les traigo son algunos ejemplos de algunos estudios en donde se enriquecieron alimentos con fibra dietética. Vamos a ver los ejemplos a continuación. En el campo de panificación es muy común ver, por ejemplo, a nivel comercial, un pan integral o que se le ha adicionado salvado, por ejemplo, salvado de arroz o salvado de trigo, con fines de adicionarle fibra dietética. Entonces, este tipo de alimentos sí lo podemos considerar como una fuente o como altos en fibra, dependiendo igual de la cantidad que se le haya adicionado en la formulación. En general se utiliza en la formulación de panes altos en fibra el salvado de trigo, la elaboración de pan con harinas integrales multigranos, esto está muy de moda hoy en día. Se le adiciona también semillas de girasol, de ajonjolí, semillas de linaza, de chía, por ejemplo, harina tamizada de cebada y además almidón resistente. Y todo esto en la elaboración de diferentes tipos de pan. Otro campo en el que tenemos algunos ejemplos de productos a los que se han enriquecido con fibra dietética es el caso de cárnicos, en donde
en este estudio en particular, lo que se hizo fue adicionar harina de lenteja con alto contenido de fibra soluble como un extensor cárnico en la formulación de salchichas. Entonces, es un ejemplo de cómo se le puede dar al consumidor un producto saludable en una presentación que él posiblemente encuentra en el mercado este mismo producto, pero sin esta propiedad funcional, sin la fibra dietética adicionada. En este estudio, fue una combinación como de cárnicos y lácteos, en donde lo que hicieron fue obtener fibra dietética a partir de residuos de la industria del jugo de naranja y además de fibra de manzana de anacardo. Esto es marañón, si no me equivoco. Entonces, con los residuos que quedan de las naranjas, se obtiene un concentrado rico en fibra dietética. Y es posible adicionarlo. En este caso, ellos trabajaron con hamburguesas, adicionaron esta fibra en hamburguesas y además hicieron pruebas para la sustitución parcial de grasa en helados. Entonces, es otra propiedad funcional que tienen algunos tipos de fibra dietética. Lograr sustituir parcialmente la grasa en algunos alimentos. Y esto debido a esas propiedades humectantes que tiene y estabilizantes. Otro ejemplo es en la industria de mermeladas. Sabemos que normalmente cuando vamos a elaborar una mermelada utilizamos lo que es la pulpa, aquí era mango, la pulpa con adición de azúcar, pectina como agente gelificante y además ácido cítrico. En este estudio en particular, lo que ellos hicieron fue adicionar además la cáscara del mango a la formulación de la mermelada. Y de esta manera, debido a la fibra que contiene la cáscara, se logra o se logró formular una mermelada enriquecida con fibra dietética. Entonces, son opciones que se pueden hacer a nivel casero para tener un producto más saludable. Otro ejemplo fue igual con los residuos que quedan luego de la extracción del jugo de naranja. Ellos hicieron este extracto de residuos de naranja en polvo y con la adición de maní tostado, de pasas y con miel de abeja dentro de la formulación, lograron elaborar un snack rico en fibra dietética y además de un adecuado aporte calórico según el análisis proximal. En el mercado también es común encontrar este tipo de productos. Por lo general, en la línea de cereales, usted puede encontrar al menos un cereal que es rico en fibra. Entonces, como les mencioné al inicio, la industria de alimentos ha venido utilizando este tipo de productos altos en fibra, dándole publicidad y aprovechando esa publicidad para lograr aumentar las ventas. Y además se encuentran algunas pastas, por ejemplo, estos coditos y estos espaguetis, en donde se menciona que contiene 2.5 veces más fibra que la pasta regular. Entonces, es información valiosa que podemos encontrar en las etiquetas cuando estamos buscando un tipo de alimento más saludable. Ok, para finalizar, el Reglamento Técnico Centroamericano menciona con respecto al etiquetado de este tipo de alimentos que si un alimento contiene 6 gramos de fibra por cada 100 gramos de alimento,
o 3 gramos por cada 100 kilocalorías, hablando de las porciones, ese alimento se puede reportar como alto en fibras. Entonces, de esta manera, nos especifica la normativa cómo tenemos que hacer en el caso de desarrollo de este tipo de productos. Se puede reportar como alto, buena fuente, rico en fibras o excelente fuente de fibra. En el caso de contener esta cantidad, si contiene menos, por ejemplo, mínimo 3 gramos por cada 100 gramos de producto, puede ser considerado como fuente, adicionado con fibra, enriquecido o fortificado con fibra dietética. Esto era lo que traía para compartirles el día de hoy, esperando haber enriquecido un poco su conocimiento en este campo, y si tienen alguna consulta pueden realizarla. Ok, bueno, vamos a seguir la misma dinámica. Aquel que tenga una pregunta puede levantar su manito y le damos el espacio. Igual no puede ser necesariamente una pregunta, ¿verdad? Puede ser un comentario, como aporte, porque recuerden que a veces podemos tener algún conocimiento previo de algo y lo podemos compartir. ¿Cierto? Bueno, buenas tardes y muchas gracias, Master Fanny. Yo tengo una duda y es con respecto, ya que mencionó pues una parte de las gomas. Yo estuve investigando hace unos meses sobre la goma Santán. Quisiera saber si es que tiene más beneficios o daños, porque yo investigué una parte y me encontré un artículo donde decía que esta no la podía digerir el organismo. Quisiera saber si estoy bien o estoy mal, porque en realidad esa duda no la he logrado despejar. Ok, muy buena pregunta. Y con respecto a la goma Santán, que por lo general a veces resulta controversial. Como les había mencionado, dentro la goma Santán se encuentra dentro de este tipo de compuestos de fibra dietética. Entonces, si bien todas los componentes de fibra dietética en general, no, el requisito, como les hablé al inicio, es que no sean digeribles. Es decir, estos pasan directamente al intestino, donde pueden ser fermentables, pero no digeridos. Entonces, esta es la primera, el primer requisito para formar parte de este grupo de fibra dietética. Si bien, perdón, ¿me podría repetir su pregunta? Me emocioné un poco pensando en esta parte de las gomas. Es en sí, por ejemplo, esa característica que tiene la goma Santán, de que pues, como usted lo mencionó, que pues que no puede ser digerible, ¿verdad? ¿Qué tantos daños puede traer al organismo? Porque es que una vez, no recuerdo qué docente, pues nos mencionó que esta puede traer daños serios. Entonces, por eso he tratado de investigar, pero en sí nunca he tenido como una respuesta concreta si es buena o es mala. Ok, si la utilizamos como aditivo, como les había mencionado, nosotros a nivel de Centroamérica nos regimos y es obligatorio el cumplimiento del Reglamento Técnico Centroamericano. Y sucede que el Reglamento Técnico Centroamericano permite el uso de la goma Santán, por acá la tenemos, ya que de hecho en el caso específico de productos de panificación, yo tuve la oportunidad de trabajar con este tipo de goma.
y es uno de los mejores espesantes que hay. Tiene funciones como estabilizador, espesante, emulsionante y espumante. Claro, si se utiliza como aditivo, se debe revisar el tipo de alimentos en los que está permitido este tipo de goma. Para eso tenemos el Reglamento Técnico Centroamericano que nos indica en qué tipo de alimentos se pueden utilizar estos aditivos y en qué concentraciones. Por ejemplo, al final yo les traía unos anexos en caso de este tipo de dudas. Creo que no incluí la goma Sancan, pero podemos tomar el ejemplo con la goma Guar y vamos a suponer que es goma Sancan, supongamos. Entonces, el reglamento nos indica en qué tipo de alimentos es permitido utilizar ese aditivo y además el nivel máximo permitido. Entonces, el problema radica cuando el procesador de alimentos no respeta las disposiciones del Reglamento Técnico Centroamericano. Entonces, en ese caso, podría haber una sobreexposición a la fibra dietética. ¿Y qué sucede? Por lo general, lo que sucede es que va a haber una mala absorción de los nutrientes, porque este tipo de aditivos lo que hacen es arrastrar algunos nutrientes a nivel gástrico y además algunos problemas a nivel gastrointestinal, como por ejemplo distensión o malestar. Pero en general, problemas gravísimos que digamos no se encuentran. Hasta el momento no se ha encontrado. De hecho, no estuviera en el reglamento si fuera algo peligroso, digamos, siempre y cuando se respete el nivel máximo. Esto es lo importante que se debe considerar. No sé si respondí a su pregunta. Sí, máster, muchas gracias. Ok, ¿alguien más? Bueno, mientras alguien se anima y levanta la manito, yo siempre hago énfasis en que nosotros como ingenieros de alimentos tenemos que leer al momento de comprar un producto la etiqueta. La información nutricional, leerla para nosotros es fundamental. Yo siempre voy a buscar dos nutrientes en esa etiqueta, en ese valor de tabla de valor nutricional. Primero, busco el nivel de proteína, el porcentaje de proteína que me aporta, ¿verdad? Y también la cantidad de fibra, pero observo ahí que la grasa que tenga o el tipo de carbohidrato no sea elevado. Entonces nosotros siempre tenemos que saber leerla. Entonces aquí tengo yo un alimento que es bastante común y haciendo referencia con lo que explicaba la ingeniera Pani sobre los porcentajes de fibra. Aquí está la granola, es común, ¿verdad? Para todos, un alimento rico en fibra, donde nos aporta 12 gramos por cada 100. Entonces, aquí tenemos un ejemplo claro. Acá tenemos otro ejemplo que es la avena. La avena no aporta esa cantidad, ¿verdad? Pero aporta 4 gramos, me parece que aporta la avena. 4 gramos de fibra. Entonces, la avena incluso tiene un tipo de fibra que es bastante estudiada en la industria de los alimentos, y es porque ellos tienen un componente que se llama beta-glucano. En algún momento ustedes ahí, cuando les dejen algún artículo, lo van a leer. Y porque tiene una función bastante específica para aquel tipo de enfermedad adquirida. El ejemplo es la diabetes mellitus tipo 2, donde estos alimentos cumplen una función importante. Bueno, si alguien tiene otra pregunta, la puede plantear. Y lo importante de estos jóvenes es que ustedes identifiquen en el desarrollo de productos alimenticios qué podemos hacer, no solo hacerlo comúnmente. Por ejemplo, yo en procesos cárnicos les digo, bueno, como sensor proteico utilizamos la soya.
pero ya hoy la ingeniera Fanny nos dice, ok, hay un estudio donde podemos utilizar harina de lenteja para que ese producto sea rico en fibra. ¿Ok? Entonces, esos detalles nosotros como ingenieros de alimentos los tenemos que conocer. Y ustedes no deben de, siempre debemos de buscar, ¿verdad?, que ese producto ofrezca algo diferente y más si es saludable. ¿Preguntas? ¿Ninguna? A la ingeniera Saraí, comentarios. La siguiente semana vamos a estar con la ingeniera Saraí, ella ha estado el día de ayer y hoy. Yo siempre me gusta hablar de los probióticos, no soy experto, ¿verdad? Pero me gusta por los beneficios que estos aportan. Y esta pregunta va para la ingeniera Fanny y la ingeniera Saraí porque están en ese mundo y si lo manejan, me gustaría explicar qué función cumple la fibra cuando ese alimento también tiene esas propiedades que le aportan los probióticos. ¿Qué función cumple la fibra en ese alimento? Uy, ahí sí me mandaste a leer más artículos. Debe haber alguna como función simultánea, más beneficios al organismo, pero en este momento no te sabría responder, tendría que leer un poco más. Ingeniera Saraí. Te creerías que no te puse atención por estar hablando con alguien más. Bueno, te la voy a repetir. Repitímela. Usted recuerda cuando estaba haciendo una propuesta de ¿Ya? su maestría. Estaba trabajando con el yogur. El yogur Sí. lleva la parte probiótica, pero cuando un Ajá. alimento se le incorpora o se le incorpora esta fibra, ¿qué función cumple a la parte de estos probióticos? No, esa sí es buena pregunta, fíjate, porque ahí habría que estudiar bastante la parte de la microbiología intestinal y revisar qué tipo de función hacen las bacterias probióticas a las cuales les agregas en lo que es en el intestino y poder darle seguimiento. Recuerda que hacer microbiología intestinal no es algo tan sencillo. No sé si has visto los estudios de cómo se realiza. Yo tuve la Sí, oportunidad no de realizarlo, pero sí estuve con una compañera de doctorado que ella lo estaba realizando y es algo bastante complejo. Claramente ella no estaba haciendo microbiología intestinal sobre probióticos, sino más bien en el término de compuestos bioactivos, que es mi área de investigación. Pero es algo bastante complejo, entonces ahí tendría que investigarse y leerse qué hacen los probióticos y qué hace la fibra intestinal junta, porque los probióticos tienen muy buenas, bueno, recordemos que un probiótico mejora bastante la salud intestinal, en ese caso. Estamos hablando de que, por ejemplo, probióticos así del yogur, como por ejemplo, sé que en Honduras no se tiene la costumbre de consumir lo que es el yogur de pajaritos. Bueno, acá en Chile se le llama yogur de pajaritos. Disculpen que no encienda mi cámara, pero ando con un poco de catarro. Ando bastante enferma, entonces no estoy como condiciones tan de estética muy buenas. Entonces, hablamos que los probióticos mejoran mucho la salud intestinal y, por ejemplo, acá se consumen lo que son probióticos como del tipo del yogur de pajaritos o el kefir, que lo pueden encontrar en varios artículos. Son cepas de hongos y bacterias muy buenísimas. Y también uno que se llama la kombucha, que es una bebida de hace 2000 años, se consume principalmente lo que son los continentes asiáticos, que contiene lo que es una película polimérica extracelular, que es de bacterias y levaduras, con una interfase líquido-aire, líquido-aire, ya voy a contar, líquido-aire. Entonces,
y que cada probiótico tiene lo que es una función en el intestino, pero habría que ver qué hacen en conjunto. Ahí sí creo que tanto a mí como a Fanny nos mandaste a buscar y a leer Sí, en porque Web of Science. por una parte tenemos la función de la fibra, dependiendo si es fibra soluble o insoluble. Si es soluble, sus funciones radican más que todo a nivel de disminuir los niveles de glucosa, como les había explicado, y disminución del colesterol. Si es fibra insoluble, tiene que ver más que todo en la prevención del estreñimiento. Entonces, habría que ver esa combinación sinérgica entre probióticos y fibra insoluble posiblemente sobre el organismo. Sí. Sobre todo habría que ver qué tipo de fibra, porque mencionaste varias, y habría que ver qué tipo de probiótico. Correcto, entonces es como otra tesis Sí. para el doctorado de Belkis. Bueno, Como que, bueno. Jóvenes, entonces, lo importante es que estos temas ustedes los haga como identificar en qué podemos trabajar en un alimento nuevo. Porque plantear ideas diferentes es lo que debemos de buscar todos, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes ya vayan a plantear un alimento, siempre piensan cuál es ese ingrediente diferente y cuyas funciones va a marcar esa diferencia. Pues un tema más. Así que invitarlos, ¿verdad? El lunes seguimos, lunes y martes. Gracias a la ingeniera Fanny por ser parte de esta iniciativa de darles algo diferente y poder ustedes discernir al final si van a estar como la ingeniera Saraí allá en Chile estudiando o van a emprender o cualquier otra cosa. Bueno, no sé si algún estudiante le quiere dar las gracias a la ingeniera Fanny por darnos este tiempo y compartir. Es voluntario. Hay 37 para que lo haga cualquiera. Bueno, ya que están calladitos, de mi parte, bueno, para ingeniero Ever, tenía algo que decir. Chelsea le va a dar las gracias. Ok. Bueno, ingeniera Fanny, muchas gracias por su participación. Bueno, sería más. Chelsea, ¿le escuchamos? Bueno, pues, ingeniera, bueno, Master Fanny, en nombre de todos los que estamos pues en esta reunión, bueno, a nivel pues estudiantil, le queremos dar las gracias por su aporte. Bien sabemos que pues esto siempre pues es un extra, ya que pues difícilmente nosotros pues son pocas los catedráticos que se preocupan por darnos pues este tipo de aporte, ya que como bien sabemos, en sí lo que nosotros tenemos, el conocimiento que nosotros tenemos como ingenieros agroindustriales, pues es bien bastante básico. Entonces le agradecemos por tomarse el tiempo y por transmitirnos pues su conocimiento, y también agradecerle a todas las personas que hicieron este espacio posible, como sea el ingeniero Ever y a todos pues los involucrados. Gracias, Chelsea. Bueno, quería dejarles un último mensaje con respecto a la presentación. Bueno, motivarlos a que empecemos a incluir lo que es la fibra dietética en la alimentación, siempre respetando los niveles, ¿verdad? Olvidé mencionarles otro dato interesante, y es que a nivel nutricional, para una persona promedio se sugiere consumir aproximadamente 25 gramos de fibra al día. Entonces, consideremos eso como un promedio. Claro, depende muchísimo de la edad de la persona e incluso del sexo, si es hombre o si es mujer.
Pero el punto es que tratemos de ir incluyendo este tipo de componentes en nuestra dieta e ir haciendo pruebas, por ejemplo, a nivel casero. Por eso les incluí la mermelada, por acá la tengo. Esto me pareció muy interesante, incluir la cáscara de las frutas en lo que es la elaboración de mermeladas. Entonces yo sí voy a tomar este pequeño experimento para ver qué tal me queda una mermelada rica en lo que es fibra dietética. Entonces, más que todo, motivarles y para que sigan aprendiendo e indagando en este campo de lo que es la tecnología de alimentos. Bueno, muchas gracias a todos. Con algunos nos vemos mañana a las 9 en punto. Ahí nos ponemos de acuerdo cómo vamos a desarrollar el resto. Bueno, feliz tarde. Gracias a todos y ahí nos seguimos viendo. Buenas tardes.